Hey, ¿qué pedo, bandita? Pues vamos a hacer otro en vivo, como en las últimas semanas lo hemos realizado. Nada más que vamos a checar primero que esto se esté transmitiendo bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a platicar un poco sobre Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que es uno de los libros que recientemente aquí en la página de Mundo Mental compartimos con todos ustedes. Y pues vamos a ver de qué trata más o menos esta obra, por qué es relevante hoy en día. Y ahorita relájense, tómense un vasito de agua, cafecito, mm, antes de que todos nos sintamos libres de ir a aprovechar de este bellísimo estado de ebriedad que el capitalismo nos permite cada fin de semana, porque pues primero tenemos que ser productivos y luego podemos disfrutar la vida y ser felices, ¿no? Y como ese es el título del libro del que hoy vamos a platicar, pues hay que ser un poquito congruentes, ¿no? Porque también la vida nos exige eso, nos exige ser congruentes con nosotros mismos como si alguien en esta vida lo fuera. Entonces, igual lo pueden compartir, pueden ir dejando sus comentarios. No digo que los voy a leer, pero de todos modos pueden dejar sus comentarios, interactuar y después los revisamos. Entonces pónganse cómodos. Me tomo un traguito de café. Que el capitalismo opresor me permite comprar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Ya se los había dicho. Vamos a hablar de Un Mundo Feliz, Brave New World, de Aldous Huxley. Esta obra fue escrita en 1932. Como se los comentaba, ya aquí mismo en la página de Facebook lo pueden descargar el libro que está libre. También para las personas que lleguen un poquito tarde a este pequeño conversatorio sobre Un Mundo Feliz, voy a dejar colgado el live aquí en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. También lo pueden consultar en YouTube para las personas que prefieran la red social rojita. Y si prefieren escucharlo en el carro o mientras están lavando los trastes o algo por el estilo, pues también nos pueden escuchar en Spotify de vez en cuando, ¿no? Ahí subo yo los audios para que los puedan disfrutar y puedan escuchar un poquito de este de Braille. Entonces, Un Mundo Feliz. Esta obra, como les comentaba, fue escrita en 1932 por Aldous Huxley, un tipo pues bastante extraño para su tiempo. Él mismo se consideraba anarquista y, como bien decía Friedrich Nietzsche, todas las obras tienen que ser leídas primero como una autobiografía. Entonces, el hecho de que él se considera anarquista, pues se entiende el porqué de muchas de las críticas que plantea en esta obra, ¿no? Entonces, vamos a dividir esta plática un poquito en dos partes. Primero vamos a hablar de la obra en general, de qué se trata esta novela, y después, pues, algunas similitudes que podemos encontrar en nuestro día a día o incluso en nuestro pasado, ¿no? Algunas cosas que en esta utopía que nos planteó Aldous Huxley, pues vimos que no fueron ni tan utópicas ni tan imaginarias como lo se veía en su momento, tan ficticias, porque muchas las podemos ver cristalizadas hoy en día. Pues bien, a grandes rasgos, Un Mundo Feliz trata sobre un futuro utópico en el que se ha logrado lo que hasta el momento no hemos logrado tener, ¿no? Que es una sociedad pacífica, estable, sin pobreza, sin guerras, en el que todo el mundo está contento con lo que tiene, con lo que puede obtener, y con la vida que le ha tocado, ¿no? Los temas centrales que habla esta novela son, por ejemplo, la tecnología reproductiva, que hoy en día ya podemos palpar, que en este caso sobre todo es la gestación in vitro, ¿no? El cultivo de los humanos, se habla sobre la hipnopedia, que este concepto es muy interesante. La hipnopedia habla, básicamente es la educación a través de los sueños, a través de aprovechar el estado MOR, el estado del movimiento ocular rápido, para poder implantar ideas. Un poco lo que vemos, por ejemplo, en películas como Inception, ¿no? Y por supuesto el uso de fármacos también es un tema recurrente en esta novela, que es a través del soma, que son como antidepresivos,
o sea, del cómo mantener a la sociedad estable, tranquila, pacífica y conforme consigo mismas a través de las drogas. Bien, entonces la utopía. Aldous Huxley aquí nos... saludos, Dave. Si alcancé a leer tu mensaje antes de entrar a la carnita del live. Bueno, un mundo feliz. En cuanto a la utopía que se plantea en esta novela pues es un futuro sin guerra, sin pobreza, con un orden de castas muy rígido, muy específico, en donde los avances tecnológicos pues están a la orden del día y sobre todo la libertad sexual es un tema del que ya no existen tabús. Ya cada quien puede estar con quien se le dé la gana, como se le dé la gana, ¿no? También vemos temas como la abolición de la familia, la diversidad cultural, la abolición del arte, del libre pensamiento, de la literatura, de la cultura, de la religión. Eh, el avance de la ciencia, por ejemplo, está muy limitado, no cualquiera puede pensar y hacer ciencia. La filosofía y el amor, pues ni se diga, ¿no? Esta cuestión de la individualidad en el mundo feliz de Huxley, pues queda completamente relegada, ¿no? La novela, pues todo se desarrolla, esta historia se desarrolla en un futuro póstumo a la que ellos llaman, o a la que la novela llama como la Guerra de los 9 años. Esta Guerra de los 9 años sucede, según este libro, en el año 141 después de Ford. Ahorita les explico un poquito ese chiste interno del después de Ford, que bueno, en era cristiana sería algo así como por ahí del 2049. Hubo una gran guerra que estalló, que inició en Europa, y como fue principalmente con armas químicas, pues dejó un completo desmadre en todo el mundo, ¿no? Entonces, ante esta gran guerra de los 9 años y después del colapso económico que viene después de cualquier guerra, pues todos los líderes que quedaron decidieron imponer una serie de políticas en un estado mundial. O sea, ya quitarnos esta cuestión de las naciones, del patriotismo y hablar solamente de un estado mundial. Y estos líderes imponen su poder e imponen sus criterios y sobre todo sus criterios de desarrollo social a través de la tecnología, ¿no? La división geopolítica que podemos ver en esta obra es que tenemos como que tres grandes estados, por así llamarlo, en su división geográfica, que sería el estado mundial, que es casi todas las naciones, en donde los elementos básicos que podemos detectar en ese estado mundial pues es la censura generalizada, que todo el poder está centralizado, está fuertemente centralizado en solo 10 controladores mundiales, por así llamarlos, que bueno, en la obra se les llama interventores. Se les llama interventores de cada zona y estos están ubicados en ciudades clave. ¿Okay? Después tenemos las reservas salvajes. Estas reservas salvajes se encuentran principalmente en el sureste de Estados Unidos, gran parte de América Latina, algunas partes del centro de África, del sur de África, y bueno, sobre todo naciones que en el mundo real, el que nos atañe a nosotros, pues generalmente son las zonas o los países no alineados, ¿no? O los que se consideran como no alineados, al menos en el estudio de geopolítica del siglo pasado, de la segunda mitad. Estas reservas salvajes pues son caracterizadas porque tienen muy pocos recursos, tienen climas sumamente hostiles, entonces es muy difícil ejercer un cierto control sobre esas zonas. Se les considera como incivilizados y no solamente se les considera así, sino que el propio Estado mundial decide que ni siquiera se va a preocupar por intentar civilizarlos, simplemente los deja ser, pero los considera salvajes, ¿no? Y el tercer nivel o el tercer división de este mundo utópico son Islandia y las Islas Malvinas, perdón, las Islas Malvinas, que son las que se encuentran en el sur en Sudamérica, cerca de Argentina, que muchos lo conocen por este gran conflicto geopolítico que hace un par de décadas tuvo Inglaterra, encabezada por Margaret Thatcher, contra Argentina precisamente para hacerse del control de esas islas. Entonces, en
Esa es la división en estas islas, en Islandia y en las Malvinas, están destinadas principalmente al exilio de los ciudadanos del Estado mundial. Y al exilio de estos ciudadanos porque simplemente no encajan en el tipo de sociedad que el Estado mundial intenta establecer. En cuanto a la organización social dentro de un mundo feliz de Huxley, se divide principalmente en 5 castas. Las 5 castas principales son categorizadas por algunas de las letras del alfabeto griego. O sea, son los alfas, los betas, los gamas, los deltas y los epsilones. Y obviamente, como en toda organización vertical, los alfas son quienes están destinados, por ejemplo, al desarrollo científico, al desarrollo tecnológico y al gobierno. Después le siguen los betas, que serían como los subordinados que hacen trabajo más como de escritorio, como burocrático, por así llamarlo. Después están los gamas, los deltas y los epsilones, que es la base de la pirámide, que es el que representa precisamente el grueso de la población, que son creados y condicionados específicamente para las tareas más pesadas, más riesgosas y más repetitivas. ¿Okay? Así es como se organiza la sociedad en este mundo utópico. En este mundo utópico pues no existe la lucha de clases, no existe la movilidad social, o sea, no es como que tú naciste siendo epsilon y eventualmente tendrás la oportunidad a través del trabajo, a través del mérito de escalar otro nivel. Eso no existe, ¿no? Y no solamente no existe, sino que en esta sociedad la gente ni siquiera lo busca. Las personas no lo desean, no lo quieren, no lo esperan. Están conformes con el lugar que les tocó y están felices con el rol que deben tener en la sociedad, ya que no solamente han sido genéticamente construidos y pedagógicamente condicionados para estar conformes con ese papel que les ha tocado, sino que además hay un doble juego, el juego de los fármacos, que hacen que las personas que no estén conformes con ello, pues dópate, drógate, ¿sabes? Y ya vas a estar contento con lo que te toca. Pero por otro lado también está el discurso político, ya que el discurso dentro del Estado mundial es de que, o sea, nadie es realmente feliz y nadie es realmente igual, pero te hacen creer que estás siendo feliz con lo que te tocó y que todos son igual de importantes en el mundo que les ha tocado, ¿no? Y en el papel que les ha tocado, y por lo tanto debes quedarte ahí. O sea, eres muy importante para el Estado y por eso debes quedarte ahí. Bien. En este mundo utópico de Huxley, pues tampoco existen los conflictos raciales, ni siquiera la selección étnica. Y esto es algo que explican precisamente, por ejemplo, cuando se dan un paseo por los laboratorios de incubación y de adiestramiento, acondicionamiento, en el que vemos que los alfas, también hay alfas de raza negra y blancos, pero no hay una distinción ahí de las castas por su etnia o por su color de piel per se. Son otros criterios los que toman en consideración. Por ejemplo, para la construcción de los alfas, suelen ser físicamente más atractivos, más atléticos, tienen un desarrollo cognitivo pues superior al del resto de las castas, una capacidad crítica, una capacidad de toma de decisiones, lo mejor de lo mejor, la forma en la que los construyen y los educan y los adiestran. Mientras que por ejemplo, a los epsilones también tienen una superioridad, por así llamarla, fisiológica, sí, pero solamente condicionada para trabajos forzados, para trabajos duros y de alto riesgo. Entonces, por eso es que tampoco existe per se un conflicto étnico o racial dentro de la novela. No es un tema que particularmente se plantee, y un poquito más adelante voy a explicar más o menos por qué Huxley consideraba que el tema de la raza no era relevante para la construcción de una utopía, ¿no? Después está el papel de la tecnología dentro de este estado mundial. La tecnología se fomenta a través de la retórica o de la narrativa del consumismo,
tiene un papel central el consumismo dentro de este mundo, ya que, por ejemplo, una de las prácticas que más incentivan dentro de este mundo utópico son los deportes. Pero una regla básica que se tiene en los deportes que se practican, o incluso cuando se proponen nuevos deportes, crear nuevos deportes, es que no se pueden crear nuevos deportes si no exigen un desarrollo y un consumo tecnológico igual o mayor a los deportes que ya existían. O sea, los más populares, por ejemplo, en este mundo feliz de Huxley, eran el golf y el tenis, pero porque exigían un cierto consumo de productos. Entonces, para poder crear un deporte nuevo, necesitaba seguir consumiendo productos, necesitaba seguir consumiendo tecnología. Si ese nuevo deporte que se te ocurría no exigía del uso de nuevos productos y de nuevas tecnologías, entonces a nadie le importaba, a nadie le servía, y no solamente eso, sino que no te era permitido practicarlo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el entretenimiento era multisensorial, y esto era muy importante para la sociedad del Estado mundial, ya que, considerando que a un nivel psicoemocional de los individuos les eran suprimidas las emociones, sobre todo como el amor, la lealtad o demás hacia una familia y todo esto, pues tenías que, de alguna manera, siguen siendo humanos y tenían que seguir expresando alguna emoción y canalizarla de una forma útil para el Estado. Y esto lo hacían a través de la industria del entretenimiento. Ahí tenían llamada los amores. Los amores dentro de este Estado mundial sería como el símil para las películas o las telenovelas de nosotros, ¿no? En donde ellos se sentaban en sillas, que el pomo de la silla, el descansabrazos, les permitía sentir las emociones que intentaba proyectar el actor en estos amores, ¿no? Y esto lo hacían porque habían sido, pues habían sido quirúrgicamente impedidos para poder sentir por su propia cuenta cuestiones como el amor, como el deseo, como la pasión, como los celos. Entonces necesitaban este estímulo artificial para poderlo percibir, para poderlo sentir. Después están las máquinas, por ejemplo. Hay dos tipos de máquinas que me llamaron mucho la atención en esta obra, que son las máquinas de gestación, que serían como la tecnología in vitro de hoy en día, y las máquinas de acondicionamiento de embriones. Que estas máquinas eran interesantes en el sentido de que permitían ya no solamente crear un bebé in vitro, sino que el embrión durante su desarrollo lo ibas a criar o lo ibas a condicionar bajo características o criterios muy específicos, tanto el clima, las capacidades de movilidad e incluso las enfermedades a las que podría ser susceptible ese embrión. Y esto únicamente con la finalidad de que, por ejemplo, las personas que iban a pertenecer a la casta de los alfas, pues eran genéticamente modificadas para que vivieran más tiempo y fueran menos susceptibles a la mayoría de las enfermedades, mientras que los epsilones, que eran pues los seres humanos desechables y era la mano de obra, pues ellos sí podían ser vulnerables en ese sentido y vivir menos, porque de todos modos ibas a hacer más. Entonces, como vas a manufacturar más humanos de ese tipo, pues ahí es donde viene una de las preguntas filosóficas que plantea Aldous Huxley, no solamente en esta obra, sino en muchas de sus obras, que es si podemos nosotros modificar las condiciones materiales y los mecanismos de interacción social de un ser humano, ¿qué nos impide crear al esclavo perfecto? ¿Qué nos impide crear a un tipo de ser humano que podamos explotarlo hasta el cansancio y que no exija más allá del alimento y de dormir un par de horas? Que no tenga necesidades tan básicas y tan humanas como el amor o la libertad. Esa es una de las preguntas que plantea precisamente esta obra. En este mundo utópico que plantea precisamente Huxley, también está la cuestión del moldeado de los niños, que es ahí donde entra la tecnología de la hipnopedia. La hipnopedia es esta práctica de poder educar a los seres humanos a través de los sueños, a través de la fase MOR del sueño, ya que, bueno, esto sí hay estudios, sobre todo en neurología y en psicología, que sugieren
que cuando nosotros entramos en el estado del sueño, porque el sueño es un tema muy importante para el desarrollo y para la evolución del ser humano, cuando estamos en el estado del sueño mor, estamos sumamente susceptibles a muchos de los estímulos a nuestro alrededor. Entonces, esta etapa del sueño la utilizaban dentro de la novela para poder implantar deseos e implantar criterios sobre las personas. Qué era lo que tenían permitido pensar, qué era lo que tenían permitido buscar, desear, esperar, y sobre todo de esta forma poderlos mantener completamente atados al status quo, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo instrumentalizamos algo tan, pues, tan importante para el ser humano como es el sueño, como es no el dormir, porque el dormir sí representa un descanso del cuerpo, por supuesto, pero el sueño tiene que ver también con una revitalización y regeneración de las neuronas y de un montón de células en nuestro cuerpo. Una persona que logra dormir muchas horas pero no logra soñar, suele ser mucho más propensa a los ataques esquizoides, por ejemplo. Esto ya aterrizándolo en temas ya más reales. Algo que también se toma en consideración dentro de la obra es el tema de los fármacos, lo que les comentaba hace un momento. En la obra en particular se habla de un fármaco que es el soma. Este nombre de soma es una especie como de antidepresivo, que de hecho el nombre fue tomado por Huxley a través de una droga que ya se tenía registros anteriormente, que era utilizada por los brahmanes en la época védica. Digo, actualmente ya no se tienen muchos registros sobre qué tipo de planta específica se referían. Pero esta planta, esta droga dentro de esta obra de Huxley, tenía la capacidad, según el marketing del Estado mundial, tenía la capacidad de curar hasta 10 sentimientos melancólicos. Y citando un poco lo que decía la propia novela, el soma tiene todas las ventajas del cristianismo y el alcohol. O sea, justamente lograba aquello que los seres humanos en la actualidad buscamos a través del consumo del alcohol y de los estupefacientes y de las drogas psicodélicas y todo esto, o a través de la religión, que en su momento Marx ya calificaba como que la religión es el opio de los pueblos. Que a grandes rasgos de estos son los temas que plantea precisamente Un Mundo Feliz de Huxley. Ahora sí vamos un poco más al desarrollo de la historia. La historia de esta novela gira en torno a nuestros hay varios protagonistas, pero los tres principales son Lenina Crown, Bernard Marx y John el Salvaje. Lenina Crown y Bernard Marx, Lenina, por ejemplo, se supone que ella de alguna manera ejemplifica al ciudadano ejemplar, al ciudadano feliz, al ciudadano neumático, el que ya no piensa por su cuenta, sino que solamente actúa conforme al puesto que le tocó, a la casta a la que pertenece. Está conforme con la vida que tiene y no busca ni ascender ni descender, ni siquiera busca cuestionar nada. De hecho, ahí la caracterizan mucho como una mujer que sí aplica en toda la extensión de la palabra esta cuestión de la libertad sexual, en la que ella tiene muchos contactos con muchos hombres, pero pues en realidad no logra conectar con ninguno, no logra desarrollar la capacidad de amar en ningún momento. Después está Bernard Marx, ¿no? Bernard Marx es también un protagonista algo curioso. Creo que a algunos no nos costará trabajo de repente identificarnos o sentirnos aludidos. Bernard Marx es una especie de alfa muy extraño, porque fisiológicamente no tiene las características físicas de lo que sería el alfa más, el alfa plus que se buscaba tener para quienes podían gobernar y desarrollar los conocimientos científicos y tecnológicos. Sin embargo, él sí tenía un nivel intelectual superior al promedio. Entonces, él era considerado dentro de los alfa plus, de los alfa más.
Ya que creo que fue un detalle que no mencioné hace unos momentos, dentro de esta división de castas, que eran las 5 castas principales, aún así había una subdivisión de castas, en donde se podría hacer una categorización por capacidades que entre mismos alfas no eran iguales, o sea, habían unos más inteligentes que otros y uno más fuerte que otro. Entonces ahí había otra subdivisión de las castas. Y Bernard Marx precisamente pertenecía a la casta de los Alpha Plus, ya que esto, en su caso particular, él tenía esta personalidad de forastero, de sí ser más inteligente que el promedio, eh, no tanto que no era capaz de ser condicionado dentro de los criterios que buscaba el estado mundial. Era muy difícil poderlo que él asumiera su rol sin cuestionar. Eh, Él precisamente era el típico, es como que representa al filósofo, de cierta manera. Es el típico apestado, ¿saben? El rechazado social. Él tenía, incluso hasta tiene la personalidad de un incel, porque le costaba muchísimo, a pesar de que lo deseaba, le costaba muchísimo trabajo poder relacionarse y poder conseguir contacto con mujeres. Eh, entonces, este Bernard Marx era el típico inconforme. O sea, no podía conformarse con nada. De hecho, en varios puntos de la novela afirman que Bernard Marx es de los pocos que voluntariamente han suprimido su consumo del soma. O sea, él prefiere ser activamente infeliz antes que seguir tomando la droga. O sea, él de plano toma esa postura. Em, Después tenemos a John el Salvaje, que él vive precisamente en la reserva salvaje. Después explican que él es el hijo de 2 ciudadanos del Estado Mundial, o sea que sí tuvo una... Primero fue una creación a través del sexo tradicional, ya que él representa un fallo dentro de los estándares que se tenían para la práctica del sexo con prácticas anticonceptivas. O sea, él fue un fallo anticonceptivo. Se supone que sus padres viajan al estado salvaje, pues sí, a la reserva salvaje como de visita, por así decirlo. Ahí ocurre una situación en la que su madre se pierde y termina pariendo a su hijo en esa reserva. Este niño pues es adoptado, por así llamarlo, por una tribu que vive ahí, que son los Zuni, y precisamente él tiene una formación completamente distinta a la del ciudadano promedio del Estado mundial, ya que él sí profesa una religión que es una especie de mezcla entre algunas creencias de la cultura de los Zuni, que fueron quienes lo crearon, y el cristianismo. Al mismo tiempo él fue educado por su madre, no fue educado a través de esta tecnología de la hipnopedia, y además a él sí se le inculcó el tema de la lectura y el tema de la lectura, de la cultura, porque incluso él se define como un fan, por así llamarlo, de Shakespeare, al cual lo pone por encima del dios que en el Estado mundial tienen. Que ahí también hay como un gran chiste, porque como les comentaba hace un momento, tienen una cronología distinta, tienen un calendario distinto. Dentro del Estado mundial el calendario comienza en 1908 en adelante. Por eso es que ellos hablan de que la Gran Guerra fue en el año 141, que sería el 2049 para nosotros. Pero ellos colocan como eje central de la división de este calendario a Henry Ford, que fue el creador precisamente del ensamblaje en cadena, de la cadena de ensamblaje, vaya, que tiene que ver mucho con una de las críticas que ya en ese momento existía sobre la división del trabajo y el trabajo alienante. Bueno, entonces los temas que se desarrollan ahí en esta obra son muy amplios. Vamos mejor a esa parte, ¿no? Por ejemplo, la paz y la felicidad, que es uno de los choques culturales que se topan precisamente nuestros protagonistas en esta obra, empiezan
por esta cuestión de este cuestionamiento de que la paz y la felicidad en este mundo feliz es a costa de la manipulación, a costa de reducir al máximo la libertad de expresión y la libertad de elección, inhibir la capacidad de la intelectualidad y por supuesto el de las emociones. ¿Por qué? Algo muy importante dentro de la construcción de esa utopía es relegar por completo los deseos y el desarrollo del individuo, de la subjetividad. Entonces, un individuo, un sujeto que no desea, que no espera, que no siente, que no es capaz de desarrollar su pensamiento crítico, su intelectualidad, pues no cuestiona. Y uno que no cuestiona y que no espera nada, pues simplemente se queda donde le tocó, ¿no? Y esto es importantísimo para mantener el orden y la paz y la felicidad. Algo que abiertamente John el Salvaje define como una felicidad artificial, una felicidad sin alma, ¿no? Que es ahí como una de las primeras también preguntas grandes que nos plantea esta novela. Entonces, si nosotros estamos buscando la paz y la felicidad y un mundo utópico para el mundo real, ¿estaríamos dispuestos a renunciar a todo eso? ¿A renunciar a la familia? ¿A renunciar al amor? ¿A renunciar a tus deseos, a tus sueños, a tu propia subjetividad, a tu independencia? ¿Estarías dispuesto a renunciar a todo eso para mantener un estado de paz? De hecho, es algo que también podemos ver en otras producciones, ¿no? O sea, no digo que sea un símil factual, así clarísimo, pero, por ejemplo, lo podemos ver en Evangelion, ¿no? En este anime japonés que se convirtió en un anime de culto muy, muy rápido. Uno de los temas que plantean ahí es el de la instrumentalización humana, el proyecto de esa instrumentalización, en el que la pregunta que le hacen a Shinji Ikari en esa anime es que si nos fusionamos todos, perdemos nuestra subjetividad, nuestra individualidad, nos unimos y nos derretimos en este mar de LSL, pues se va a acabar el sufrimiento, se van a acabar las guerras, se va a acabar la soledad, el sentimiento de no encajar, se va a terminar porque pues ya no existe un individuo como tal, ya no existen los otros, todos somos todo, todos estamos unidos. O puedes quedarte con tu individualidad, puedes quedarte con tu ser, con tu ego intacto, pero te vas a tener que hacer a la idea de que vas a sufrir y vas a sentirte solo y a veces vas a amar y a veces vas a odiar y eso te va a llevar a la guerra, pero también te va a llevar al amor. Entonces es mucho esta cuestión del dilema del erizo de Arthur Schopenhauer, ¿no? Otro de los temas muy interesantes que tiene la obra es la crítica que hace a la división del trabajo. Como ya se los planteaba hace un momento, a mí me llamaron mucho la atención de los nombres de la mayoría de los personajes que aparecen en la obra. Por ejemplo, Bernard Marx representa a dos personajes dentro de la historia, que es a Bernard Shaw, que era uno de los pocos escritores de siglos anteriores que no fue censurado y que era profundamente a favor del capitalismo. Pero también representa a Karl Marx, que él representaba, él es como que el representante máximo del comunismo, ¿no? Entonces para Huxley eran muy importantes estos chistes. Este chiste de que como él se considera anarquista, pues entonces no está conforme ni con las repúblicas libertarias, procapitalistas, pero tampoco está de acuerdo con el socialismo y con el capitalismo en el que pones a un dictador que te dice qué hacer, ¿no? O sea, él no estaba de acuerdo con ninguna de las dos y pues decide hacer un chiste de ello, ¿no? Ponernos una obra en la que ambos extremos, como él mismo lo decía, los extremos se tocan. Y Lenina Crown, por ejemplo, también es un chiste interno que tiene dentro de la novela, porque Lenina Crown, por un lado, representa a Lenin, precisamente, que fue este revolucionario de la Revolución Rusa de 1917, en la que esta revolución muy, muy brutal pues terminó precisamente con la muerte de la monarquía rusa, del zar Nicolás II. Y se le da el apellido de Crown porque él quería hacer alusión precisamente a la monarquía inglesa, que hasta cierto punto el gobierno dentro de este estado mundial pues se comporta como una monarquía. Entonces no lo es, pero se comporta como tal.
Entonces tiene una gran serie de chistes internos y muy intelectuales, muy nerds que tiene esta novela, porque todos los personajes que están en esta novela de Huxley, todos representan estos extremos que son sumamente pues contradictorios, ¿no? O sea, pone a un capitalista y a un comunista, los fusiona en un solo punto, ¿no? En un solo personaje. Bueno, regresando un poco a la cuestión de la división del trabajo. Precisamente esta división de castas en un mundo feliz tiene un criterio económico, porque necesitas trabajadores, obviamente, y necesitas una producción económica, ya que recordemos que esta gran guerra de los 9 años que ellos hablaban, pues produjo también un colapso económico, entonces necesitaban estabilizar de nuevo las condiciones económicas y materiales de este nuevo orden mundial. Entonces, ellos hablan precisamente de la cadena de ensamble que fue creada por Henry Ford, y de hecho es a Ford a quien se le considera como un dios. El calendario habla antes de Ford y después de Ford. Por eso es que el gran chiste que mete ahí Huxley es que para John el Salvaje, que sí fue educado, aunque fuera del Estado mundial, para él Shakespeare era un dios. O sea, es ahí como que este choque del utilitarismo, que solamente se preocupa por qué tan productivo es un ser humano en términos puramente materiales. El valor de un ser humano solamente está en lo que puede producir, en las ganancias que le puede dar al capitalista. Y por otro lado está Shakespeare, en el que pues sí, puedes morir de hambre, pero lo más importante es el desarrollo de tu espíritu, la capacidad que tienes de ser en el mundo, ¿no? Como este monólogo que se avienta precisamente Shakespeare en su obra Hamlet, cuando está Hamlet ante el cráneo de su padre y le dice ser o no ser, he ahí el dilema. ¿Qué es más noble para el alma? Dejarte llevar por la corriente, por una marea tranquila, o tomar la espada y lanzarte contra un mar de adversidades. Entonces esos son los dos puntos que intenta hacer chocar Huxley en la novela. Y precisamente a través de la división del trabajo y de estas cadenas de ensamble es que él plantea el tema de la alienación, porque es ahí donde toma mayor sentido o mayor utilidad el uso de la droga del soma, ya que se supone que se les suprime las emociones a los seres humanos en esta sociedad utópica, pero aún así de repente pues se sienten deprimidos o se sienten melancólicos o como que algo ya no les cuadra, ya no se sienten satisfechos por la división del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tomar unas vacaciones de soma, que es aumentar su dosis o disminuirla según sea el caso, para sentirse otra vez conformes con lo que tienen, otra vez conformes con cómo están. Y este sentimiento de alienación es una cuestión sumamente importante para la modernidad. Por ejemplo, una de las definiciones del trabajo que personalmente me agrada más es la definición que daba Sigmund Freud, que en su momento él decía que el trabajo que el trabajo debe ser para que el sujeto pueda dignificarse al mismo tiempo que está creando o está siendo partícipe de un proyecto de sociedad futura, ¿no? Entonces, el trabajo valioso solamente vale la pena no cuando la persona que tienes enfrente de ti le saca brillo a 1000 tornillos, no, sino que esto sucede cuando tú te sientes identificado con lo que haces, cuando tú te ves materializado en el mundo externo a través de las cosas que creas, ya sean una mesa, un tornillo, una pintura, una obra literaria, el cine, lo que sea que tú hayas creado, ese es tu trabajo, es ahí donde te ves reflejado. Y entonces al no verte reflejado en el producto de tu trabajo, pues viene el sentimiento de alienación del que hablaba Marx. Y esto es lo que se ve precisamente en esa sociedad utópica, que sí se ven alienados, sí se sienten alienados, pero para no lidiar con esa depresión, pues se tienen que dopar, ¿no? Y es ahí donde viene precisamente que la manipulación centralizada del Estado viene a través de la ciencia y la tecnología, porque han erradicado por completo el tema de la religión, que es otra de las críticas que hace Marx precisamente, de que, bueno, la lectura materialista de Marx al respecto de las religiones
era que la religión como opio del pueblo es porque, o bueno, lo explica después, porque la religión tiene la capacidad de matar o de suprimir una revolución mucho antes de que suceda. O sea, es plantear la cuestión más o menos así. Si todas esas personas allá afuera en el mundo que están sufriendo, que no tienen para comer, que viven en condiciones sumamente precarias, si no tuvieran a la religión como una forma de escape, como esta panacea, como este placebo, como este abrazo cálido que te hace sentir que las cosas van a valer la pena porque te vas a ir al cielo, si no tuvieras esa esperanza, ya se hubieran revelado, ya hubieran provocado una revolución. Por eso es que Marx la consideraba como el opio del pueblo, pero lo que hace el Estado mundial dentro de la obra de Huxley en este mundo utópico es que el Estado prescinde por completo de la religión para controlar a la sociedad y lo hace a través de la ciencia y la tecnología, o sea, a través de los medicamentos y a través del condicionamiento cognitivo. Es ahí donde entra el tema otra vez de la psicología conductual que estuvimos platicando en otro live, ¿no? Eh, otro de los temas que se me hizo muy curioso es, híjole, es que Huxley si era, la verdad es que si era bien mocho el vato, si era bien mocho porque él se avienta un discurso medio moralino de repente con el tema de la libertad sexual, ya que él considera que la crítica que intenta plantear en un mundo feliz es que esta libertad sexual es justamente la que termina por diluir y por destruir por completo la cuestión de o el concepto de la familia y del amor. O sea, le permites tanto a las personas que se expresen sexualmente, libremente sexual, o sea, sí, que se expresen como quieran, al grado de que la cuestión de la unificación de la familia pues ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres un matrimonio si puedes coger con 20 personas, ¿no? O ¿para qué meterte en una relación monogámica si puedes estar con 40 personas distintas durante toda tu vida y siempre satisfacer tu deseo sexual, pero al mismo tiempo necesitas la industria del entretenimiento que te vende los amores y te vende estos, pues sí, estos amores hollywoodescos para que tú puedas sentir esa calidez, esa conexión humana que no puedes tener en la vida real porque tu líbido está siendo demasiado satisfecho. Y es una de las cuestiones que, por ejemplo, planteaba en su momento Oscar Wilde, ¿no? Que las dos grandes tragedias del ser humano, la primera es conseguir lo que deseas y la segunda es no conseguir lo que deseas. Entonces, el ser humano, en términos de Schopenhauer, está condenado a la insatisfacción, está condenado al sufrimiento, porque cuando no consigues lo que deseas, te frustras, pero cuando consigues lo que deseas, quedas insatisfecho. Entonces, siempre vas a tener ese problema, ¿no? Y es algo de lo que precisamente plantea Un Mundo Feliz de Huxley, que cuando tienes, cuando tienes precisamente toda esta libertad sexual y poder, pues sí, poder expresar tu líbido con absolutamente cualquier persona porque no hay problema, pues entonces el sexo una, toma más un papel muy banal, que no está mal, digo, si lo quieren hacer, háganlo, pero para Huxley en ese sentido sí se banalizaba tanto el sexo que ya no existía un vínculo real entre los seres humanos, entre los sujetos, ¿no? Y sí tiene que ver mucho con lo que está sucediendo hoy en día. Está mucho esta cuestión del poliamor y de las relaciones abiertas con las cuales yo estoy abiertamente a favor, pero tiene su precio y su precio es que no existe este desarrollo del vínculo emocional o de la intimidad con la otra persona. Entonces, tu necesidad sexual se satisface, pero tu necesidad afectiva y emocional queda completamente relegada, condenándote a la depresión, condenándote al estrés, condenándote a la ansiedad y a muchas otras cuestiones psicológicas, ¿no? ¿Y cómo las combates? Pues métete antidepresivos, así de simple, ¿no? Esa era la solución para este mundo feliz, este mundo utópico. Personalmente sí considero que esta obra de repente como que nos da un atisbo, bueno, al menos a mí me dio una sensación como del mito de la caverna de Platón, porque la sociedad que vivía dentro del estado mundial del mundo feliz de Huxley, eh, como que representa a estas personas que todo el tiempo están viendo una sombra proyectada en la pared
y se sienten conformes con ello y están tranquilos y se sienten cálidos y se sienten seguros y por lo tanto simplemente están por ahí existiendo y cumpliendo con su papel dentro de la sociedad, dentro de la casta que les tocó. Mientras que el protagonista, Bernard Marx, como que representa a esta persona que sale de la cueva, que sale de la caverna y se da cuenta de que pues las cosas no tienen que ser así. Incluso John el Salvaje también como que representa este doble pensar, esta cuestión de que alguien que ya conoció el mundo de afuera, de repente ve el estado mundial en el que todos son felices, entre comillas, y sí se pregunta, oye, pero pues, ¿qué carajo con esta felicidad, no? O sea, felicidad a costa de drogas y a costa de no sentirte realmente humano, pues es una felicidad artificial, completamente sin alma y hueca. Entonces, como que no tiene sentido, ¿no? Entonces, a mí se me hizo mucho como que esta novela tiene esa analogía con la caverna de Platón, de que solamente te sientes conforme o te sientes feliz o te sientes tranquilo con lo que tienes, pues porque no conoces otra cosa. Porque si conocieras otra cosa, si vieras el mundo detrás del mundo, pues tal vez sí dirías, oye, como que el status quo como lo tenemos ahorita, como que algo no cuadra. Como que, o sea, sí está estable, pero no está bien. Algo no está bien en esto. Y algo podríamos hacer al respecto. De hecho, sí tiene... irónicamente, bueno, el título del libro es Un Mundo Feliz, pero tiene uno de los finales más desabridos que uno se puede topar. Bernard Marx, por ejemplo, termina exiliado en una de estas islas, lo mandan a las Malvinas porque de plano ya no podía encajar con la sociedad del Estado mundial. Entonces no le quedaba más que exiliarlo, irse de ahí. Y por ejemplo, John el Salvaje, deciden hacer un experimento con él del cómo es hacer que un salvaje se adhiera precisamente a nuestra sociedad mundial utópica y no logra hacerlo. No logra hallarse ahí, así que se convierte en un ermitaño. Y llega, y es ahí donde visibiliza uno de los peligros que tiene precisamente el fundamentalismo religioso. Que cuando las personas se convierten en verdaderas fanáticas religiosas, llegan al grado de la autoflagelación, llegan al grado de la autoinmolación, y la forma en la que muere el John el Salvaje pues es brutal en el sentido de que sí entra en un proceso de completa deshumanización, de completa cosificación y de... Se me hizo de repente mucho como el Marqués de Sade, de que te metes en un ciclo de tanta satisfacción de tu deseo que terminas inmolándote, terminas implosionando. Por ejemplo, llega un punto en el que John el Salvaje pues acepta meterse una sobredosis de soma, de perder toda esa insatisfacción que había sentido por tanto tiempo, se mete en una práctica, en una orgía, básicamente, hasta que se harta de eso y se suicida, ¿no? Entonces tiene uno de los finales más desabridos de esta obra. Pero precisamente siento que es lo que nos quiere dar a entender Huxley, y que después sí explicó Huxley en una serie de ensayos que realizó como revisión de Un Mundo Feliz, porque por ejemplo, él explicaba que la reserva salvaje en esta novela representa el pasado, representa todo lo que él estaba criticando de la sociedad de la década de los 30 hacia atrás. Y la sociedad mundial representaba como que el futuro, como que lo que se prometía que iba a suceder. Y que al final del día algunas cosas se cristalizaron, ¿no? Porque precisamente le tocó vivir en este mundo en el que existía todavía muy vivo la decisión entre si nos convertíamos en una sociedad que se alineaba por completo a los criterios del capitalismo o nos íbamos hacia el comunismo, ¿no? Y que tenía cada una sus ideologías y sus prioridades. Que es una de las discusiones que ahorita ya es bastante necia tener la discusión de qué es más importante, el capitalismo o el comunismo, si es más importante el Estado o que el mercado se autorregule. Estas discusiones son preescasez, son discusiones que eran pertinentes en los años 30 cuando se publicó esta novela. Pero personalmente considero que tener esta discusión después de los 80s es por lo menos ridícula. O sea, cada vez que vean a uno de sus primos, uno de sus tíos diciéndoles que eres un comunista porque estás en contra del capitalismo, pues es como de, wow, a ver, basta tío, relájate un chingo porque no es tan simple como eso. Entonces,
Era un poco de la discusión que tenía en ese momento, era pertinente en ese momento para esa novela, porque precisamente por eso toma como eje de la construcción de sus personajes a Marx, porque si alguien entendía qué de bueno tenía el capitalismo, era precisamente Marx, que era esta cuestión de que, pues claro, se le consideró en la novela a Henry Ford como un dios, porque él era la epítome, la imagen perfecta en esa época del capitalismo, del capitalista por excelencia. Entonces, ahí viene otra de las críticas, por ejemplo, es una de las anécdotas que muy conocidas en el mundo intelectual, de cuando Henry Ford fue a visitar una de sus fábricas en Chicago, y platicando con un líder sindical ahí, les presenta los primeros robots de ensamble. Entonces Henry Ford le pregunta al sindicalista, ahora que tengo estos robots, yo te pregunto, ¿cómo le vas a hacer para cobrarles las cuotas sindicales a los robots? Y el líder sindical le responde, pues mucha suerte vendiéndole carros a los robots. Y es que es una de las contradicciones precisamente del capitalismo. Si reduces el poder adquisitivo de los trabajadores o simplemente automatizas tu negocio a tal grado de que ya no tengas empleados, ¿quién te va a comprar tus productos? Nadie va a tener dinero para eso. O no tienen empleo o no tienen la capacidad económica para comprarlos, que fue precisamente uno de los choques con los que se vio enfrentado Aldous Huxley mientras escribió y antes de que publicara este libro. A él le tocó vivir los efectos de la Gran Depresión. A él le tocó vivir el colapso, la crisis económica del 28-29, en donde precisamente fue un colapso económico porque teníamos una sobreproducción de insumos y teníamos una caída a pique de la demanda. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales en la década de los 20 se habían vuelto completamente precarias. Al trabajador se le pagaba el mínimo para subsistir y seguir trabajando. Pero llegaron a un punto en el que las cosas eran tan caras, lo que producías, que ningún trabajador tenía la capacidad de comprarlo. Y se les cayó, o sea, se les cayó el sistema. Algo que ya estamos viendo de nuevo que sucede, ¿no? Ahorita el efecto que tenemos en la actualidad se le llama estanflación, que es esta cuestión de que tenemos un aumento un aumento de la oferta, un aumento de los precios, un aumento de la inflación, que bueno, son los precios, vaya. Tenemos un aumento del desempleo, al mismo tiempo que tenemos un decrecimiento de la oferta y un decrecimiento de la capacidad de compra, del poder adquisitivo. Esto obviamente por todo lo que está sucediendo en el mundo, la guerra en Ucrania, la interrupción que tuvimos con la cadena de distribución de insumos, con lo que pasó en el canal de Suez el año pasado. O sea, hemos tenido un montón de situaciones que nos han sugerido que tenemos que revisar de nuevo qué carajo estamos haciendo con el tema de la economía en el mundo. Y es algo que ya se veía venir con Huxley. Por eso es que precisamente el periódico Le Monde en su momento consideró Un Mundo Feliz como una de las novelas más importantes del siglo XX, porque estaba muy adelantada a su tiempo. No solamente sucedió con Un Mundo Feliz lo mismo que sucedió con 1984 de Orwell, del que ya hablamos en otro live, que muchas de los planteamientos que los autores pusieron en sus novelas, pues encontramos demasiadas similitudes hoy en día. Ya sea en el actuar de los gobernantes, en el actuar de los empresarios, la forma en la que piensan las personas, esta cultura aspiracionista, altamente consumista, profundamente alienada, que está al borde de la depresión y de la ansiedad todos los días, que si no escapa a través del entretenimiento, escapa a través de las drogas o a través del sexo, o sea, simplemente un estado de completa orfandad. Eso es lo que tenemos hoy en día, eso es lo que planteaban esas dos novelas, 1984 y Un Mundo Feliz. Más o menos para ir cerrando este rant, no sé cuánto tiempo nos llevemos ya ahorita, pero precisamente una de las reflexiones que me quedo y que planteaba Huxley en su novela y en muchas otras entrevistas que yo voy a dar, es el tema de las dictaduras. Recordemos que justo lo que él está criticando en esta novela son las dos caras de la dictadura. La dictadura fascista profundamente capitalista que él está criticando, pero también las dictaduras profundamente brutales que se dieron en el comunismo estalinista. O sea, eso es lo que él está criticando en su momento.
Por eso él decía que los extremos se tocan. O sea, la misma porquería de seres humanos que te puedes encontrar en los conservadores procapitalistas libertarios, te los puedes encontrar en los que se dicen comunistas y los que se dicen anarquistas y revolucionarios. Ahí te los puedes encontrar en cualquier lugar. Como decía Orwell, ahí la cuestión es el poder. O sea, no solamente el poder es un fin en sí mismo. No se hace una revolución para más bien, no se implementa una dictadura para salvaguardar una revolución. Al contrario, se hace una revolución para implementar una dictadura. Para eso se hacen. Son relaciones de poder, caray. Entonces, precisamente uno de los comentarios que hacía Huxley al respecto es que la dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia. Primero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar, no tienen rejas. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre. Si a alguien le suena conocido eso hoy en día, pues entonces significa que sí están despiertos, que sí están viendo las cosas como son. Los discursos políticos, la industria del entretenimiento, el cine, la televisión, los propios libros, todos tienen un papel específico dentro del devenir, dentro de la construcción de sociedad actual y el devenir de la humanidad. Es ahí donde yo les recomendaría, por ejemplo, revisar el trabajo de Walter Benjamin. Él tenía una reflexión muy interesante sobre el devenir de los tiempos, en el que él invitaba precisamente a cuestionar la estetización de la política en lugar de estetizar lo político. ¿A qué se refería con esto? Cuando se estetiza lo político, caemos en el fascismo. O sea, intentamos aplanar las diferencias, intentamos aplanar la diversidad cultural, la diversidad de ideas, la diversidad de pensamientos, de subjetividades, de intersubjetividades, de emociones, de intereses como el arte, la cultura, la religión, la filosofía. Intentamos aplanarlos a un nivel en el que ya nadie piensa, ya nadie crea, ya nadie desarrolla su intelecto, ya nadie hace nada de eso, ya nadie cuestiona el sistema, ya nadie cuestiona el status quo y se queda completamente amordazado, totalmente tieso y solo siendo funcional al status quo. Por el contrario, lo que Walter Benjamin nos recomendaba era politizar la estética, o sea, preguntarnos por qué las cosas se nos presentan de la manera que se nos presentan. O sea, por qué, por ejemplo, por qué Elon Musk, cuando anunció su truck, su camioneta blindada, ¿por qué la presentó con esa estética y no con una un poquito más, pues más bonita, ¿no? Que sí quisiéramos ver en un mundo utópico. Esa más bien parecía una camioneta que además es blindada para poder sobrevivir en un futuro distópico tipo Mad Max. Por algo te lo está presentando así y es porque los empresarios hoy en día ya se compraron un futuro. Es esta transición cultural que hemos tenido de producciones del cine de los 70s, 80s en las que nos planteábamos un futuro en el que las máquinas harían todo por nosotros y el ser humano solamente se preocuparía por sí comer y dormir, pero también por la búsqueda de la felicidad, del desarrollo de la cultura, del arte y de la ciencia. Se preocuparía por eso, por explorar el universo como lo vimos en Star Trek. Se preocuparía por eso. Pero pasamos de esas producciones culturales a otras producciones culturales más actuales en las que el futuro que te venden es un virus que acabó con la humanidad y ahora todos son zombies y entonces tratamos a los zombies como monstruos, como una analogía de más o menos lo que está sucediendo con los inmigrantes, que ahí ya después podemos hablar de esa cuestión. Entonces es importante esto que planteaba Walter Benjamin y que se los dejo para ir cerrando este live. Politicemos la estética. Veamos por qué la cultura nos presenta las cosas como nos las presenta, por qué es relevante la lectura y la revisión de todas estas novelas clásicas. Incluso también de la industria del entretenimiento podemos encontrar ahí semillitas de filosofía muy interesantes, muy chingonas. Y pues nada, señores, pues sigan criticando, sigan haciendo cosas chidas. Ya los voy a dejar en paz porque ya va siendo hora de viajar al bello estado de ebriedad. Ya todos trabajamos, es viernes, ya le dimos mucho dinero a nuestros dueños capitalistas. Creo que ya nos merecemos la dignidad de podernos embriagar, ese va a ser nuestro soma.
para poder resistir la próxima semana y ser muy productivos. Porque en este mundo no es importante qué piensas o qué creas o qué sientes. Importa que produzcas. Tienes que producir. Y no solo producir, tienes que consumir. Consuman, compren muchas cosas, aunque no las necesiten. Dróguense, beban mucho alcohol, hagan lo que sea para evadir la depresión de este mundo. Hagan lo que tengan que hacer, pero no dejen de producir y no dejen de consumir. Elon Musk los necesita para llegar a Marte y conquistarla, hacer un preach de que es mío. Entonces, hay que ayudarle, hay que ayudarle. Los capitalistas nos necesitan. Entonces, ahí nos vemos en la próxima bandita. Recuerden, todo este contenido se va a quedar colgado también en la página de Facebook. También en Instagram. Lo vamos a subir a YouTube si les gusta la red social rojita. Personalmente la prefiero, aunque hago todo en Facebook. Y también el audio lo vamos a dejar en Spotify, por si prefieren escuchar todos estos debrayes mientras lavan los trastes, mientras son productivos, mientras generan capital, ¿vale? Nos vemos, bandita, cuídense.